Muy buenas noches a todos ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde, que hayan tenido un viernes de bendición, así como una semana de bendición también, y que este fin de semana podamos tener el tiempo necesario y suficiente para compartir en nuestras casas y poder recuperar nuestras fuerzas para enfrentar los retos que la semana entrante traerá a nuestras vidas. Hoy, antes de iniciar la enseñanza, vamos a orar. Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús venimos en esta noche delante de ti, Señor, dándote gracias por el privilegio que nos das de poder compartir esta enseñanza de tu palabra, Señor, con mis hermanos y hermanas que nos sintonicen, Señor. Y te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu unción esté sobre mí para poder hablar, Señor, tus palabras, y que tu Espíritu Santo y la unción de tu Espíritu Santo también esté, Señor, sobre mis hermanos y hermanas, para que esta palabra, Señor, sea una palabra entendida, una palabra meditada y una palabra puesta en obra, para que dé fruto, Señor, y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús ponemos esta enseñanza en tus manos y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a tocar el tema, siguiendo con el tema de relaciones bendecidas y exitosas. Vamos a hacer una introducción a lo que son los enemigos de nuestras relaciones y la razón por la cual son enemigos de nuestras relaciones, tanto en el campo matrimonial, familiar, laboral, eclesiástico, ciudadano, de amistad, etcétera, etcétera. Para comenzar, hay enemigos que nosotros muchas veces no vemos porque no se trata de robo, no se trata de mentira, no se trata de adulterio, asesinato o esos pecados que son tan conocidos, pero que igualmente son pecado delante de Dios y que nos afectan en nuestras relaciones. Pecados como la envidia, los celos, la codicia, la ira, la avaricia, la amargura, la falta de perdón, etcétera. Muchas veces disfrazamos nosotros esos pecados y por eso no son tan evidentes, pero para nosotros, pero para Dios sí son evidentes. Y por lo general también todos los demás pecados que nos revela la Escritura son pecados que afectan nuestras relaciones de alguna manera. ¿Por qué? Porque esos pecados reflejan un enfoque en sí mismo, una forma de vida egocéntrica, egoísta, y que cuestiona la obra y la provisión de Dios en nuestras vidas y que impiden que construyamos relaciones conforme al plan de Dios. Generalmente los pecados son los medios que nosotros vamos a utilizar fuera de la voluntad de Dios para obtener lo que nosotros queremos o para defendernos. Por eso los pecados nunca son pecados individuales. Los pecados siempre son pecados que afectan las tres dimensiones del amor. Son pecados contra Dios, son pecados contra nosotros mismos, pero también son pecados contra el prójimo, ya sean pecados de palabra, de omisión, de comisión, de como usted quiera, pero todo pecado siempre va a ser un pecado contra Dios, un pecado contra mí mismo y un pecado en contra de los demás. Las características generales de por qué los pecados interfieren en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo son las siguientes. Primero, determina que tratemos a otros con desprecio en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Eso nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículo 29 y Santiago capítulo 3, versículo 5 al 18. Podemos aparentar estar alegres por fuera, pero realmente en nuestro corazón estamos expresando todo lo contrario. Amargura, tristeza, frustración, decepción, ansiedad, desánimo, etcétera, etcétera.
Por el otro lado, estas cosas que entorpecen nuestras relaciones interpersonales a todo nivel desobedecen mandatos específicos de la Escritura. La Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos enseña a pensar todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensado. Pero pecados como la envidia, los celos, la codicia, la ira, la falta de perdón, que entorpecen nuestras relaciones interpersonales, desobedecen mandatos específicos de la Escritura, que constituyen una falta de amor a los demás hemos visto en las entregas anteriores de esta serie que uno de los ingredientes fundamentales para tener relaciones exitosas es el amor. Por el otro lado, también es la exaltación, representan la exaltación de sí mismos por métodos directos o indirectos. En todo pecado estamos exaltando nuestro yo. Por eso la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 30 nos enseña que para ser seguidores de Jesús es necesario que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos, o como lo dice Mateo 16, 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O lo dice también Santiago capítulo 4 y versículo 7, que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Y ese someternos a Dios significa morir a nosotros mismos hasta alcanzar, y esto es un proceso gradual, hasta alcanzar lo que Pablo dice en Colosenses 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También estos pecados, estas acciones, estos pensamientos revelan la condición de un corazón que está enfocado en sí mismo. Nos llevan y estas cosas nos llevan a pensar, a hablar o actuar de alguna o varias de las siguientes maneras. Primero, en relación a los logros de otros, los degradamos. O sea, los menospreciamos, sembramos la duda acerca de la efectividad de ese logro, desvalorizamos el logro, en fin, vemos los logros de una manera inferior a como deberíamos verlo. Y la palabra de Dios nos enseña que nos gocemos con los que se gozan. Eso implica celebrar los logros de los que alcanzan logros, no menospreciarlos, despreciarlos, hacerlos de menos, desvalorizarlos, etc. Quizá para nosotros ese logro no sea tan grande, pero para la persona que lo alcanzó es un gran logro, es una batalla ganada, una victoria alcanzada, y en ese campo específico donde lo está logrando es un gran logro. Por lo tanto, nosotros nos debemos alegrar y gozar con él de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Otra forma en que esto se manifiesta es que nos llevan a pensar, a hablar o actuar de las vidas o acciones de otros de una manera que pone en duda sus motivos o su carácter. Y esto en la Biblia se llama juzgar. Y la Biblia nos enseña claramente que cuando nosotros juzgamos los motivos o el carácter de una persona, estamos pecando. Podemos juzgar lo que la persona dice. Podemos juzgar hechos, pero no podemos juzgar motivos ni carácter. Cuando juzgamos el motivo o el carácter, eso generalmente deriva de la envidia, de los celos, de la división, de la codicia, de la ira, etc. O de un daño en el corazón. Y eso lo vemos mucho en el cuerpo de Cristo. Hay un montón de personas que están criticando ministros y están hablando de su carácter como falsos ministros de Dios o como codiciosos o cosas de ese tipo. Ahí estamos juzgando motivos o estamos juzgando carácter y estamos cayendo en un pecado. Y en un pecado que la palabra de Dios dice que con la misma medida con la que nosotros medimos nos volverán a medir. La palabra de Dios nos enseña a poner atención a lo que escuchamos y a juzgar lo que escuchamos conforme a la palabra de Dios, pero nunca a la persona
que lo está diciendo, nunca los motivos ni el carácter de la persona que lo está diciendo, y mucho menos menospreciarlo diciendo que es un falso ministro o un hijo del diablo o un ladrón o lo que sea. Ahí ya estamos entrando en un tema de pecado, y generalmente cuando eso sucede, si uno analiza bien esas críticas, puede ser por motivos de envidia, por motivos de codicia, por motivos de que lo que la persona está diciendo está afectando algo o está confrontando nuestro corazón. Me acaba de pasar con una persona que le estaba hablando acerca de la palabra de Dios y dije, usé un versículo para hablar de algo que estaba viendo en la vida de esa persona, y esa persona se exaltó y comenzó a acusarme de que le estaba juzgando, cuando lo que yo había hecho era nada más expresar un pasaje de la Escritura. No estaba juzgando en ningún momento, y entonces lo que en ese momento yo le dije es: yo no te estoy juzgando porque no estoy hablando ni de los motivos ni del carácter. Estoy diciéndote lo que la palabra de Dios dice acerca de algo que tú estás haciendo. No soy yo el que te está juzgando. Es la palabra la que te juzga de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que la palabra es la que nos reprende, la palabra nos redarguye, nos confronta. Así que tenemos que tener muy claro cuál es la diferencia entre juzgar a la persona y a sus motivos y juzgar los hechos o lo que la persona diga. La palabra de Dios sí nos da autorización para emitir una observación relacionada con lo que la persona dice o con lo que la persona hace, pero nunca nos da permiso para juzgar los motivos del corazón ni el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque los motivos y el carácter son lo externo, o lo interno, perdón. Y el Señor claramente le dijo a Samuel: no mires las apariencias, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. El único que conoce el corazón, y eso quiere decir los motivos y el carácter, es el Señor, y Él es el único que puede juzgar. Entonces, pecados como la envidia, los celos, la codicia, la ira, la falta de perdón, etcétera, también nos hacen pensar, hablar o actuar en contra de personas en forma que implican o decir de la persona que es una persona egoísta debido a que posee bienes materiales o a que tiene éxito en ciertas cosas o alcanza ciertos logros. Entonces hablamos con envidia, hablamos con enojo, hablamos con codicia de lo que la otra persona ha logrado, cuando nosotros no hemos logrado lo mismo. Entonces le achacamos motivos egoístas o motivos ocultos a esa persona, estamos juzgándola. También cuando usamos o cuando practicamos o pecamos, es diferente practicar que pecar. Practicar es hacerlo consuetudinariamente, pecar es eventual. Entonces, cuando nosotros pecamos de alguna manera, ya sea consuetudinariamente o eventualmente, lo que estamos haciendo también es dudando de la soberanía de Dios, que tiene control en nuestra vida, dudando de la omnisciencia de Dios, que sabe lo que nos conviene, dudando de la bondad de Dios y de su amor, que nos cuida, que nos guarda, dudando de su sabiduría en cuanto a qué es mejor para nosotros y dudando de su bondad en cuanto a qué es lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque cada pecado es buscar la satisfacción de una necesidad por nuestros propios medios, haciendo a un lado a Dios. Una necesidad real o ficticia. Pero el pecado es la búsqueda de la satisfacción personal
por medios diferentes a los que Dios ha establecido. Y cuando lo hago, una de esas cosas, prácticamente estoy dudando de la bondad de Dios, estoy dudando de que Dios sepa de su sabiduría en cuanto a que Él sepa qué es lo mejor para mi vida. Estoy dudando de su omnisciencia en cuanto a que dudo que Él sepa qué es lo que yo necesito, y en cuanto a su bondad, por cuanto estoy pensando que Él no me da lo que yo requeriría, y como Él no me lo da, entonces yo lo busco por mis propios medios. Y eso nos lleva a otros pecados como el afán, la ansiedad, la frustración, la decepción, el desánimo, la desconfianza, la duda, la incredulidad, etc. Entonces, la cuestión ahí es que generalmente este tipo de cosas están precedidas por un argumento, por una pregunta o por una expresión, como por ejemplo, ¿por qué a ellos sí y yo no? Entonces estoy dudando de Dios, no estoy teniendo contentamiento con lo que Dios está proveyendo para mí, y estoy codiciando lo que tiene el otro, lo que hace el otro, lo que obtiene el otro, lo que piensa el otro, etc. Y recordemos que el pecado de la codicia es un pecado que está en los 10 mandamientos. También cuando nosotros estamos pecando, lo que estamos haciendo es deseando o demandando el mismo beneficio que otros, ya sea que hayamos hecho algo o nada para merecerlo. Por ejemplo, yo estoy orando, voy a poner un caso ficticio, estoy orando en mi trabajo por una promoción. Y oro, y oro, y oro. Y la promoción no llega. Entonces decido que voy a comenzar a actuar en intriga, que voy a comenzar a actuar en mentira, para afectar a cualquier otro candidato para ese puesto, y además voy a hacer, voy a dar halagos a aquel que tiene que tomar la decisión para obtener esa posición. Ahí estoy pecando y estoy desconfiando de Dios. La palabra nos enseña que Dios siempre responde nuestras oraciones. Responde nuestras oraciones en una de 3 formas. La primera es sí, la segunda es sí, pero espera, porque yo hago hermosas las cosas en su tiempo, y la segunda es no, porque no te conviene y tengo algo mejor para ti. Pero si yo comienzo a mover pitas, a manipular, controlar y usar de mis propios medios para alcanzar esa promoción que Dios no me ha concedido por medio de la oración, estoy violando una de esas 3 cosas. Estoy violando una de las 2 últimas. El hecho de que no estoy esperando que Dios no estoy confiando que Dios va a hacer las cosas hermosas en su tiempo, o bien no me conformo con el no de Dios y no le creo a Dios que eso no me convenga. Y entonces lo busco por mi propio medio, estoy pecando. En lugar de hacer la voluntad de Dios, estoy haciendo mi propia voluntad. También dudamos, cuando dudamos o nos quejamos de las cosas que Dios nos ha dado, es porque estamos viendo lo que Dios les ha dado a otros, y eso se llama envidia o se llama codicia, y además falta de contentamiento. Estamos poniendo en duda la bondad de Dios porque le dio a aquel y no me dio a mí, y estoy poniendo en duda la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios, que sabe que a aquel le conviene lo que le está dando y que a mí no me conviene, o no es mi tiempo para eso. Entonces, cuando me estoy quejando, lo que estoy manifestando es un corazón centrado en mí mismo, no en Dios. Y si mi corazón está centrado en mí mismo, eso significa que voy a afectar mis relaciones interpersonales. En primer lugar, con la persona a la cual estoy envidiando o codiciando lo que ella tiene, y en segundo lugar va a afectar mis relaciones con otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y entonces voy a contaminar
a los demás. Voy a hablar mal de esa persona, voy a denigrarla o voy a menospreciarla o voy a desvalorizar sus logros, y entonces estoy contaminando a las personas que me están escuchando. También afectamos nuestras relaciones interpersonales cuando nos esforzamos en acumular o adquirir más bienestar, honor, poder, fama o popularidad que los demás. ¿Por qué? Porque, número uno, no tengo contentamiento en mi corazón. Número dos, los motivos por los cuales quiero esas cosas son la codicia, y la codicia me va a llevar a afectar a otros. En cuanto a mis relaciones, voy a querer tomar lo que otros tienen, ya sea por medios lícitos o ilícitos, y voy a también a estar en competencia, no en amor, con el otro que me está sirviendo de punto de comparación. La palabra nos llama a amarnos los unos a los otros, no a compararnos los unos a los otros. La comparación siempre va a afectar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque si me estoy comparando con el otro, quiero lo que el otro tiene, y muy probablemente me va a molestar los logros del otro, porque está teniendo logros que yo no tengo. Entonces eso va a afectar mis relaciones interpersonales con esa persona. También esto nos va a llevar a hablar mal o a decir cosas de otras personas que no edifican, como: mira, ese no se merece la promoción que le dieron, no merece la mujer que tiene, no merece la casa en la que vive, o tal vez la casa en la que vive, en lugar de construirla con su esfuerzo, a saber en qué negocios ilícitos está metido, etc. Ahí estamos afectando relaciones interpersonales, estamos afectando a la persona con la cual estamos haciendo el comentario, porque estamos dándole ya una imagen equivocada de esa persona, por un lado. Y por el otro lado, le quiero decir algo que hay que meditarlo. Si una persona le habla mal a usted de otra, hay que tener cuidado, porque cuando usted no esté, probablemente esa persona va a hablar mal de usted con otros. A esas personas que viven hablando negativo y viven hablando mal de otros, es mejor hacerlas a un lado de su vida, amarlas de lejos, pero no tener relación con ellas. Le voy a contar un caso que a mí me pasó hace muchos años, antes de entrar al ministerio. Yo tenía un amigo al cual apreciaba muchísimo, y que él me acompañó en mis primeros pasos en el Señor. Entonces él me tomó como un subprotegido, digámoslo así. No como un discípulo, porque no era él el que me discipulaba y me enseñaba, sino era otra persona, pero me tomó como mi protector. Y entonces nos juntábamos todos los días, o más bien todas las semanas, a desayunar temprano en la mañana, un día específico. Y yo en ese tiempo trabajaba en una institución en la cual el día que yo me juntaba con él era un día sumamente estresante, porque al día siguiente había reunión de junta directiva, y a mí era la persona que me tocaba preparar todos los informes, presentaciones y todo que se iban a dar en la junta. Entonces para mí era un día muy ajetreado, y yo siempre me comencé a percatar que ese día para mí era un día insoportable. Era un día muy difícil, emocionalmente difícil, laboralmente difícil, era un día de mucha presión. Pero comencé a notar que había algo que no era normal, porque estaba bien estar un poco apresurado en tratar de juntar toda la información, pero frustrado, molesto o incómodo. No había una razón para hacerlo, porque era mi trabajo y yo tenía las habilidades, capacidades y recursos para poderlo hacer bien. Entonces, orando al Señor al respecto, porque eso llegó a molestarme bastante en algún momento, el Señor me dijo: mira cómo inicias tu día. Y entonces comencé a llevar nota de todo lo que me pasaba ese día, desde temprano en la mañana hasta
finalizar el día. Y lo único que encontré en común era la reunión con este hermano. Y entonces el Señor me llevó a recordar cuáles eran nuestras conversaciones. Y resulta que él todo el tiempo que pasábamos desayunando, me hablaba mal de personas que yo conocía y que a mí me caían bien o me parecían bien, pero él comenzaba a hablar mal y a hablar mal de otros ministros y a hablar mal de las personas. Y entonces, como le tenía mucho cariño yo a él, me senté con él a la siguiente semana para desayunar y le dije: mira, te quiero pedir un favor. Ya no hablemos más de los demás, mejor hablemos de la palabra, escudriñemos las escrituras, explícame algunas cosas de las escrituras, pero no hablemos de personas, porque no está bien hablar de personas. Estamos hablando de sus motivos y de su carácter, y eso delante de Dios no le agrada. Estamos juzgando o murmurando, y encima de eso yo me siento mal después todo el día por esa situación. Como él no me hizo caso, entonces comencé a distanciar los desayunos. En lugar de hacerlos cada 15 días, cada semana, comencé a hacerlos cada 15 días. Pero como tampoco cambió, entonces comencé a juntarme con él solo una vez al mes, hasta que la relación mejor la terminé, en el sentido de juntarme con él, porque ya no quería seguir siendo contaminado por esas cosas, porque era una persona que probablemente no estaba satisfecha con lo que había logrado en la vida, y miraba con malestar a las personas que sí habían logrado cosas que él no había logrado, algo le había causado dolor en la relación con esa persona, y entonces lo manifestaba a través de sus pláticas. Así que entonces al final yo decidí: mejor lo voy a amar de lejos para evitarme problemas de ese tipo. Y por la misma razón, un día, hablando, supe que tenía un problema económico y que estaba vendiendo algo. Y entonces decidí que, bueno, lo iba a bendecir comprándole lo que él estaba vendiendo. Y entonces hicimos un negocio con él. Miren, me salió, como decimos aquí en Guatemala, decíamos en mi tiempo, como la culpa traidora, ¿no? Me llevó candanga en ese negocio por quererlo bendecir. Pero el problema es que algo había en su corazón que no lo dejaba ser bendecido de ninguna manera, y que todo lo que con lo que él se relacionaba lo terminaba afectando negativamente. Por eso es que necesitamos tener cuidado con cosas como la envidia, la codicia, la falta de perdón, la ira, la avaricia, los celos, que son enemigos de nuestras relaciones interpersonales. No nos permiten construir relaciones exitosas, bendecidas con las demás personas. Y recordemos que estamos llamados por Dios para tener ese tipo de relaciones con los demás. Esta es nada más una pequeña introducción, y es una introducción importante. ¿Por qué razón? Porque esto no solo nos va a enseñar a cómo manejar nuestras relaciones con las demás personas, o con personas de las que hoy se dice que son personas tóxicas, pero que en realidad son personas que están heridas, lastimadas en su corazón, que no han sanado cosas todavía en su alma que necesitan ser sanadas, sino que además de eso nos va a poner en una perspectiva a cada uno de nosotros, para que nos examinemos a nosotros mismos si no manifestamos alguna de estas cosas en nuestras relaciones, y que por eso no tengamos relaciones bendecidas y exitosas en donde nos interesaría. A partir del próximo lunes vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos enemigos, como la envidia, los celos, la codicia, que son además enemigos nuestros. No solo son enemigos de nuestras relaciones interpersonales, sino que son pecado delante de Dios, y además
nos afectan a cada uno de nosotros mismos, afectan nuestra calidad de plenitud de vida, de bendición y de relaciones interpersonales. Entonces, a partir de lunes a las 8 de la noche, todos los días de la semana, vamos a estar trabajando sobre alguno de estos aspectos de enemigos de nuestras relaciones interpersonales, que además va a llevarnos también a examinarnos nosotros mismos para ver qué es lo que hay realmente en nuestro corazón, para que permitamos que el Espíritu Santo nos ministre y nos liberte junto con la palabra de estas cosas que nos están afectando. Y mientras llegamos a ese día, al próximo lunes, para seguir con este tipo de enseñanzas de este tema, le quiero hacer un par de observaciones o de peticiones. En primer lugar, si usted, en dado caso, se encontrara en una situación de estrés, angustia, ansiedad, soledad o cualquier situación por el estilo que le esté afectando y que le esté costando manejarla, la palabra dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta. Así que me pongo a su disposición para poder tener consejería virtual si usted la requiere y la necesita, y estamos en la disposición de poderle ayudar de una manera completamente gratuita, y lo podemos hacer vía teléfono, vía Messenger, audiollamada en Messenger, audiollamada en WhatsApp, o también por alguna de las salas de sesiones que ahora existen, como Google Meet o Zoom. Así que solo comuníquese con nosotros al 5707-9868 por un mensajito de WhatsApp. 5707-9868. Si usted está en otro país, solo agréguele el código internacional, que creo que en el caso de Guatemala sería 1502, y ya el número que le di me manda un mensajito, y entonces nos ponemos de acuerdo en relación al medio, la hora y el día en que podamos tener esa reunión de consejería. Estamos para servirle. En segundo lugar, si esta enseñanza o alguna de las enseñanzas que hemos compartido con usted han sido de bendición, le agradeceríamos muchísimo si nos puede hacer el favor de compartirla con sus contactos en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, donde sea, de tal manera que también sus contactos puedan recibir bendición de esta enseñanza. Por el otro lado, quiero informarles que todas las enseñanzas que nosotros hemos dado por este medio están en un canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Nos bendeciría Bianchi, igual que se llama esta página de Facebook, y nos bendeciría muchísimo si usted se suscribiera a ese canal, aparte de que ahí va a encontrar cualquier cantidad de enseñanzas para edificación, para consolación, para exhortación, para darle ánimo en medio de esta situación, para también aprender de otros aspectos que son vitales en la vida del cristiano. Este es un canal para bendecir al cuerpo de Cristo, no tiene costo de suscripción ni nada, y además de eso, en la mayoría de las enseñanzas, o en una buena parte por lo menos, las hemos subido junto con el bosquejo de la enseñanza para que usted la pueda seguir y estudiar. Y finalmente quisiera pedirle que que no dejemos de orar por las personas, no solo por las que conocemos, sino por todas las personas que están enfermas de cualquier enfermedad, no solo de COVID, de cualquier enfermedad. En este momento, desgraciadamente, nuestros sistemas de salud están colapsados por el COVID, y eso está incidiendo en que no solo en la atención de esta enfermedad, sino también en la atención de otras enfermedades. Por lo tanto, necesitamos orar muy intensivamente por todas las personas que están enfermas para que sean sanadas. Y por el otro lado también es importante que mantengamos en oración a los médicos, enfermeras, personal, auxiliares de enfermería, auxiliares de administración, auxiliares de laboratorio, auxiliares de ambulancia, bomberos y policías que están dando la cara en esa primera línea de lucha contra esta
epidemia. Así que le agradecería si por favor nos acompaña en cada una de esas peticiones o apoyos que le he mencionado. Antes de terminar, quisiera bendecir nuestras vidas y las de nuestras familias en oración, así que le pido que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por esta noche en que tenemos el privilegio, Señor, de estar unidos en oración, Señor, para entrar con libertad al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En este momento, Señor, venimos unidos orando por cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, restaurando al que esté quebrantado de corazón, libertando al que esté atado, Señor, por obras de las tinieblas. También, Señor, sacando de cárceles de oscuridad y de opresión a los que estén ahí, Señor, y pidiéndote, Padre, que tú le des fuerzas al que está debilitado, Señor, que tú levantes al que está caído, que tú proveas cada necesidad, Señor, y también, Señor, que tú cambies todo lamento, frustración, decepción, desánimo, ansiedad, angustia, temor y cualquier cosa parecida, Señor, en tu gozo, que es nuestra fortaleza, Padre. Que ese manto de gozo y ese óleo de alegría sea derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos pasar por esta situación en victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias por el privilegio de permitirme compartir esta enseñanza con ustedes. Los espero el próximo lunes a las 8 de la noche y deseo que tengan una linda noche y un lindo fin de semana que sea de bendición, de comunión con el Señor y de comunión con sus familias. Esperando vernos el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas noches, un abrazo y bendiciones para todos.